Bueno, muchachos, vamos a resolver el ejercicio B del taller de elevación y depresión. Dice, desde un faro de 32,4 metros de altura, se observa un barco con un ángulo de depresión de 41 grados. Desde otro faro de 44,7 metros de altura, se observa el mismo barco con un ángulo de depresión de 36 grados. Dice, si los dos faros y el barco están alineados, y el barco está en medio, ¿cuál es la distancia entre los faros? Alineados quiere decir que hay una línea recta, imagina que los une, o sea que está en línea recta. Y el barco está en medio de los dos, en cualquier parte entre los dos faros, ¿listo? Entonces vamos a indicar primero lo siguiente. Tenemos dos faros, ¿listo? Entonces mi faro 1 va a ser este de acá, lado izquierdo, y mi faro 2. Entonces empecemos. Mi faro 1 me dice que mide 32,4 metros de altura. Entonces, como este es un ángulo de depresión, sabemos que aquí hay un observador, entonces se traza una horizontal imaginaria, ¿cierto? Esa es la línea horizontal. Luego del ojo del observador sale la línea visual hacia el barco, que es el que estamos calculando o estudiando para ver cuál es la distancia de los faros. Luego de eso, entre la línea horizontal y la línea visual, hay un ángulo, ¿cierto? Y como estamos mirando hacia abajo, es un ángulo de depresión de 41 grados. Además de eso, me dicen que hay otro faro que mide 44,7 metros de altura. Aquí hay otro observador y pasa lo mismo. Se traza una línea horizontal. Miremos que esta línea está más alta que la anterior. ¿Por qué? Sí, porque este faro es de mayor altura. Y también trazamos una línea visual al barco y el ángulo que está entre estas dos líneas, la horizontal y la visual, es de 36 grados. Y es de depresión porque estamos mirando hacia dónde? Hacia abajo. Esos son los datos que me da el ejercicio. Pero hay también otros datos implícitos, miren. ¿Qué pasa si yo trazo una línea acá, esta línea roja? Cuenta que esta línea roja es la proyección de esta altura del faro. O sea que lo que mide esta altura del faro, que es 32,4, la voy a trasladar para acá y este lado valdría 32,4 porque esa es la misma altura del faro. Vemos que tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo vale 41 y cuyo cateto opuesto al 41, que es este de acá, el rojo, es de 32,4. Y nos pasará lo mismo en ese otro faro. Tenemos una línea imaginaria, que esta línea equivale a la altura del faro. Tendremos un ángulo de 36 grados, un triángulo rectángulo y un cateto opuesto que sería 44,7. Entonces tendríamos dos triángulos y para poder hallar la distancia que hay del faro al barco, ¿cierto? Entonces yo simplemente calcularía este cateto, que es la línea horizontal, y esta línea mide lo mismo que la distancia del barco al faro 1. Y también hago lo mismo en el siguiente triángulo. Esta horizontal mide lo mismo que la distancia del faro 2 al barco. ¿Ok? Entonces, esta es la información que me da el ejercicio. Es muy importante de graficar o por lo menos hacer un bosquejo para no tener en cuenta e imaginarse cómo resolver el ejercicio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio. Entonces, estos son los ángulos, los triángulos que se forman en la figura anterior. Un triángulo rojo de 41 grados y 32,4 metros de cateto opuesto al ángulo y otro azul de 36 grados y 44,7 metros de opuesto al ángulo 36. Entonces, ¿qué me toca calcular? El adyacente. Mire que aquí la hipotenusa no nos interesa, no nos sirve para nada, que están viendo la distancia horizontal. Entonces vamos a hallar este cateto. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos que el tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué tenemos? Que conozco el cateto opuesto y debo calcular el adyacente. Tangente 41 igual a 32,4 sobre el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sola incógnita, miren. Este ángulo lo conozco que es 41. Este cateto lo conozco que es 32,4 metros. Y el adyacente no lo conozco, hay una sola incógnita. Entonces puedo despejar. El que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué quiere decir eso? Que el cateto adyacente es 32,4 sobre tangente de 41.
y hacemos en nuestra calculadora, sabemos que tiene que estar en D, vamos a decir lo que vamos a hacer por acá. 32.4 dividido tangente de 41. Y eso me da entonces 37.27. Me daría 37.27 metros. ¿Qué quiere decir? Que este cateto adyacente mide 37.27 metros. Ahora, miremos el segundo triángulo. Como también conocemos el opuesto, ya que ya el adyacente va a ser el mismo proceso, solamente que vamos a cambiar los valores. Tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos. Tangente de 36 es igual a 44.7 sobre el cateto adyacente. Luego sí podemos despejar el cateto adyacente. Cateto adyacente igual a 44.7 sobre tangente de 36, que sería 44.7 dividido la tangente de 36. Y eso me da 61.52 metros. Pero tengo este cateto y este cateto. Si usted recuerda, me está viendo la distancia de un faro al otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar esos dos catetos. La distancia que separa los faros es de 37.27 metros más 61.52 metros, que daría en total 98.79 metros. Sería la distancia solicitada en el ejercicio. Bueno, muchachos, vamos a resolver el ejercicio 4 del taller. Dice, tengo dos edificios, edificio 1, edificio 2. Me preguntan cuál es la altura de cada edificio. Pero miremos que tenemos una información allí que podemos aplicar. Miren, vamos a hacer un primer triángulo cuyo ángulo va a ser de 26 grados 36 minutos. Y este segundo va a ser nuestro segundo triángulo con un ángulo de 32 grados 42 minutos. Aquí conocemos además esta distancia. Si veo que esta distancia que es de 24 metros es este mismo cateto que está aquí, que hace parte de los dos triángulos, ¿cierto? 24 metros. Entonces la altura 2 sería el cateto opuesto a este triángulo, ¿cierto? Y la altura 1, pues debo hallar la altura 2 más este otro cateto. Y la suma de esos dos catetos me daría la altura 1. Esta es la información que está ya implícita en la gráfica que tenemos. Entonces vamos a resolverlo. Vemos que tenemos dos triángulos con sus respectivos ángulos, ¿cierto? Entonces vamos a separar los triángulos. Ya con dos triángulos podemos trabajar con las siguientes medidas. Miren, tenemos un triángulo que tiene la parte superior del ángulo de 32 grados 42 minutos. Tiene este cateto que mide 24 metros. Y hay que hallar el cateto que opuesto. En ese triángulo tenemos también el ángulo, el cateto adyacente, y hay que hallar también el cateto opuesto. ¿Listo? Como conozco el adyacente, voy a hallar el opuesto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya conozco algunos valores de esta función. Vamos a reemplazar. Tangente de 32 grados 42 minutos es igual al cateto opuesto, que es este de aquí abajo, porque está de frente al ángulo, lo voy a llamar X, y el cateto adyacente vale 24. Después de reemplazar, vamos a despejar. ¿A quién? Pues a quien no conocemos aquí, que es el opuesto. El 24 que está viendo pasa a multiplicar. Tangente de 32 grados 42 minutos por 24 es igual a X. Por lo tanto, eso me va a dar 15,40. ¿Cómo se hace en nuestra calculadora? Pues colocamos tangente de 32 grados 42 minutos y digo por 24, me da 15,40. Entonces 15,40 metros es la altura del edificio 2. Como estos triángulos tienen los mismos datos, utilizaremos la misma función, tangente del ángulo. Entonces reemplacemos tangente de 26 grados 36 minutos y igual al opuesto que llama X sobre el adyacente que es el que conozco que es 24 metros. Despejando tenemos que tangente de 26 grados 36 minutos por 24 es igual a X y lo hacemos en la calculadora, que es de la misma forma que explicamos ahora. Entonces daría 12.01 metros. Hemos hallado el cateto opuesto. Ahora,
Entonces veamos, ya con los valores que hemos calculado vamos a hallar la altura 1. Ya conocemos la altura 2, que fue 15,40. Ahora, ya también conozco, ya tengo aquí que vale 15,40 esa altura. Ahora, este pedazo que me falta aquí ya lo calculé, que era el otro cateto que calculamos ahorita, en el paso anterior. Entonces, para hallar la altura 1 vamos a sumar los dos catetos, que sería altura 1, es la altura 1, que es esta, va a ser igual a la altura 2 más este pedazo que se llama x. Reemplazo tenemos, la altura 1 es 15,40 que calculamos ahorita, más 12,01. Eso me da 27,41 metros, que sería la altura del edificio 1. Desde una torre de vigilancia en una playa, un salvavidas observa una boya en el mar con un ángulo de depresión de 3 grados. Si la observación se hace desde la altura de 4,5 metros, ¿a qué distancia está la boya de la torre? Entonces tenemos una torre, un salvavidas, y hay una boya aquí en el mar. Entonces dice lo siguiente. La torre mide 4,5 metros de altura. Ahora, el salvavidas está en esta parte, ¿cierto? Entonces va a mirar hacia una línea horizontal, va a sacar una línea visual, ¿cierto? Y resulta que si yo hago esta línea aquí, se forma un triángulo rectángulo, pero esta línea que aparece acá es exactamente igual a esta altura de acá. O sea que esta línea va a valer 4,5 metros. Y vemos también que entre la línea horizontal y la línea visual, un ángulo de 3 grados. Ahora, importante explicarles algo, miren. Voy a hacerlo con esta plumita. Hagámoslo de un color diferente. Aquí. Este ángulo de 3 grados, va a haber alguna propiedad que veremos más adelante, va a valer exactamente igual a este ángulo aquí de 3 grados. Porque yo voy a hacer esta línea aquí imaginaria, miren. Entonces, me queda también otro triángulo de 4,5 de esta horizontal, que va a ser igual a esta, que es la distancia que hay de la torre a la boya, y ese ángulo de 3 grados sería exactamente igual a este ángulo de 3 grados de acá. ¿Listo? O sea que yo lo voy a hacer con ese triángulo de arriba, pero usted también lo puede hacer claramente con ese triángulo de abajo. ¿Listo? Por ahora, por cuestiones de explicación, vamos a hacerlo con el de arriba. Sabemos entonces que este lado mide 4,5 metros, que es la altura de la torre. Entonces, ese es el triángulo que vamos a utilizar. El ángulo, que es de 3 grados, aquí arriba, 4,5 sería el cateto opuesto, y la línea horizontal va a valer exactamente igual que la distancia de la torre a la boya. O sea que yo calculando la línea horizontal, calculo la distancia. ¿Listo? Entonces tenemos el cateto, que es 4,5 metros, el ángulo, que es 3 grados, este cateto es el cateto opuesto porque está frente al ángulo, hay que hallar el cateto adyacente. Entonces miren, si tenemos el ángulo y el cateto opuesto y necesito calcular el cateto adyacente, la forma más fácil es con tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya conozco algunos valores, los voy a reemplazar. Tangente de 3 grados, que es el ángulo, es igual al cateto opuesto, que es 4,5, sobre el adyacente, que no lo conozco, lo voy a llamar x. Despejando la x quedaría el que está viendo pasa a multiplicar, que está multiplicando pasa a dividir. X es igual a 4,5 metros sobre tangente de 3. Y eso me va a dar x igual a 85,86 metros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de la torre hasta la boya es 85,86 metros. Siguiente ejercicio, miren. Hay un observador y hay una cometa y un perro. El observador mira la cometa con ángulo de elevación, miren, de elevación porque está mirando hacia arriba, de 40 grados, y mira un perro que también está por debajo de él, con ángulo de depresión de 35 grados. Si la distancia de la cometa a la horizontal es 3 metros mayor que la distancia del perro a la horizontal, quiere decir que la distancia del perro a la horizontal tiene un valor, ¿cierto? Aquí tiene un valor, voy a llamarlo x, y la distancia de la cometa horizontal es ese mismo valor,
pero 3 metros más. Entonces voy a llamarlo x más 3, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a mirar nuevamente qué datos tenemos del ejercicio. Veo que en la parte de arriba se me genera un triángulo rectángulo cuyo ángulo de relación es de 40 grados, ¿cierto? En la parte inferior, un triángulo rectángulo de color azul cuyo ángulo de depresión es 35 grados. Y tenemos que ambos triángulos comparten el mismo cateto adyacente. Miren, este cateto adyacente es el mismo para ambos triángulos. Y de color de x la distancia del perro a la horizontal y un x más t la distancia de la horizontal a la cometa. Es importante decir que la forma como se resuelve este ejercicio lo puedo aplicar para todos aquellos ejercicios donde desconozcamos el valor de los catetos opuestos y el cateto adyacente. O sea, donde ambos triángulos compartan el mismo cateto. Entonces vamos a ver, vamos a averiguar cuántos metros hay del perro hasta la cometa. Empecemos. Estos son dos mismos triángulos. Voy a hallar primero el triángulo rojo. Como tengo el adyacente y el opuesto, no sé cuánto vale, pero tengo un valor imaginario que voy a calcular. Entonces voy a empezar con tangente. Opuesto sobre adyacente. Reemplazando tangente de 40 grados es igual a x más 3, que es el opuesto, sobre el cateto adyacente. Finalmente, como voy a despejar el cateto adyacente, el que está viendo pasa a multiplicar, el que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría cateto adyacente es igual a x más 3 sobre tangente de 40. Ya sé cuánto vale mi cateto adyacente. Ya lo tengo definido. Aunque no es el valor, ya lo tengo definido. ¿Listo? Ahora vamos a definir también el cateto adyacente del otro triángulo, del azul. O vamos a aplicar la misma razón trigonométrica. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando, este ángulo mide 35, entonces 35, tangente de 35 es igual a x, que es el opuesto, sobre el cateto adyacente, que no sé cuánto vale todavía. Vamos a despejar cateto adyacente. El que está dividiendo pasa a multiplicar, el que está multiplicando pasa a dividir. El cateto adyacente es igual a x sobre tangente de 35. Miren, vamos a ver algo aquí importante. Este cateto adyacente que está con rojo vale lo mismo que este cateto adyacente que está con azul. ¿Por qué? Porque miren que el cateto adyacente de rojo vale igual que azul, o sea que vale lo mismo, o sea que es el mismo cateto. Teniendo en cuenta eso, yo puedo decir lo siguiente, que el cateto adyacente rojo es igual al cateto adyacente azul, porque valen exactamente lo mismo. Entonces ahí voy a reemplazar. Mi cateto adyacente rojo es x más 3 sobre tangente de 40 y el azul es x sobre tangente de 30. Mira que tenemos la incógnita x, tenemos que despejarla. Entonces vamos a hacer multiplicación cruzada, que haría x más 3 por tangente de 35 y x por tangente de 40. Aquí está la propiedad distributiva. Entonces la x multiplica al tangente de 35 y el 3 multiplica al tangente de 35. Mientras x tangente de 40 pues queda exactamente igual. ¿Listo? Entonces recuerden lo que hacemos. Es x por tangente de 35 y 3 por tangente de 35. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos x a cada lado, ¿cierto? Pero tenemos que buscar que las x nos queden a un solo lado. Entonces, ¿qué hago? Este tangente, x tangente de 35, que está sumando, lo paso a ¿qué? A restar. Por eso queda 3 tangente de 35 es igual a x tangente de 40 menos x tangente de 35. Y mira que ya lo pasé a restar. Ahora, como necesito despejar x y hay la x está dos veces, entonces voy a sacar factor común. ¿Sí? Eso caso de factorización que usted tuvo que haberlo visto en grados anteriores. Entonces 3 tangente de 35 es igual a x factor, como la x está repetida la saco y multiplico por tangente de 40 menos tangente de 35. Si usted aplicara la propiedad distributiva, sería aquí x por tangente de 40 y x por tangente de 35 y regresaría exactamente a la parte superior, a este valor. Muy bien, ahora continuemos. Necesito que la x quede sola. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría 3 tangente de 35 sobre tangente de 40 menos el tangente de 35. Vamos a ver cómo se hace en la calculadora.
Quedaría entonces 3 tangente de 35, ¿cierto? Y lo vamos a dividir. Como hay una operación en el denominador, debo colocar paréntesis. Tangente de 40 menos tangente de 35. Y eso nos va a dar 15.12. O sea que el valor de X es 15.12 metros. Ya sé entonces que este vale 15.12. Y a este le debo sumar 3. Vamos a ver qué pasa. X vale 15.12 metros, que es la distancia del perro a la horizontal. Vamos a lo que es la distancia de la cometa a la horizontal. Es 15.12 más los 3 metros que me dan adicionales. Daría 18.12. Para saber entonces la altura de la cometa al perro, pues debo sumar los dos valores. 15.12 más 12.12 me da 33.24 metros, que es la distancia entre la cometa y el perro. Bueno, muy bien. Vamos a agregar este ejercicio que no está en el taller, pero es muy interesante para que lo hagamos. Miren, un ingeniero observa con un teodolito la cima de un cerro con un ángulo de elevación de 41 grados. Está el ingeniero aquí, va a observar con un teodolito la cima, ¿cierto? Y entre la horizontal y este ángulo esta línea de observación, la visual, me da un ángulo de 41 grados. Luego se acerca 28 metros, camina 28 metros hacia el cerro. Vuelve y observa con el teodolito, pero ya le da un ángulo de elevación de 58 grados. La pregunta es, ¿cuál es la altura de este cerro si el teodolito mide 1.75 metros? ¿Listo? Esta es la información que me da el ejercicio. Entonces veamos qué podemos sacar. Primero se me genera un triángulo rectángulo, si lo ven aquí, de 41 grados en este vértice. Otro triángulo rectángulo aquí, más pequeño, de 58 grados en este vértice. ¿Qué más conocemos adicional? Conocemos esta distancia que es de 28 metros y esta distancia que está de donde se paró por segunda vez el ingeniero hasta el cerro, no sé cuánto hay, lo voy a llamar X. Es una incógnita que no la conozco, voy a llamarla X. Pero también sé que la altura del teodolito es 1,75 metros. Esa es la información que me está dando el ejercicio. Entonces vamos a resolver. Tenemos dos triángulos, miren. El primer triángulo azul que tiene un ángulo de 41 grados, tiene el cateto opuesto que es la altura del cerro y este cateto adyacente mide ¿cuánto? Conocíamos un pedazo que medía 28 y otro que medía X. O sea que este cateto vale 28 más X. Y mi otro triángulo tenía un ángulo de 58 grados, el opuesto que es la altura del cerro y el lado adyacente que sería X. ¿Listo? Esos son los valores lo que me da el ejercicio. Entonces vamos a resolver. ¿Qué razón trigonométrica puedo utilizar aquí para calcular el cateto opuesto? Pues yo sé que va a poder utilizar la tangente, mire. Entonces yo digo, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿a quién no conozco al cateto opuesto? ¿De quién tengo información del cateto adyacente? Entonces voy a reemplazar. Tangente de 41 es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto mide sobre el cateto adyacente, que sería 28 más esta X. Vamos a despejar. El cateto opuesto es igual a 28 más X por tangente de 41. ¿Listo? Y aplicamos nuevamente distributiva. Sería 28 por tangente de 41 y X por tangente de 41. Lógicamente sumados, ¿no? Es igual a mi cateto opuesto. Como tengo los dos mismos valores, voy a utilizar la misma razón trigonométrica. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces reemplacemos. Tangente de 58 grados es igual al cateto opuesto sobre el adyacente que es X. Porque no sé cuánto vale el adyacente. Entonces despejemos el cateto opuesto. X por tangente de 58 es igual al cateto opuesto. En este caso, como los triángulos tienen el mismo cateto opuesto, entonces podemos decir, mire que tiene el mismo cateto opuesto. ¿Se acuerdan del ejercicio pasado? Que igualábamos los catetos, porque eran el mismo, aquí vamos a hacer lo mismo. Como tiene el mismo cateto opuesto, yo puedo decir que el cateto opuesto es igual al cateto opuesto. Porque van a valer lo mismo, miren. Esta altura del cateto opuesto va a ser esta misma altura de este cateto opuesto, o sea que su valor es igual.
Entonces, cateto opuesto es igual a cateto opuesto. Miremos, el cateto opuesto del primer triángulo me dio 28 tangente de 41 más x tangente de 41. Y el cateto opuesto del segundo triángulo me dio x por tangente de 58. Ahora vamos a despejar la x. Las x deben quedar al mismo lado. La del lado izquierdo pasa al lado derecho con signo contrario. Está sumando, pasa a restar. Matas con esos términos. Por lo tanto, 28 tangente de 41 es igual a x tangente de 58 menos x tangente de 41. Ahora, necesito que me quede una sola x. Vamos a factorizar estas dos x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la x está repetida en ambos productos, entonces vamos a sacarla. 28 tangente de 41 es igual. Caso de factorización, factor común. X que multiplica a tangente de 58 menos tangente de 41. Ahora, vamos a despejar la x. Necesito que la x me quede sola. Entonces, si está multiplicando, la voy a pasar a dividir al otro lado. O sea que pasaría aquí a dividir. Quedaría 28 tangente de 41 sobre tangente de 58 menos tangente de 41. Tenemos 28 por tangente de 41. Sabe que usted este por se lo puede obviar muchas veces, ¿no? Igual. Y vamos a dividirlo. Como hay una operación en el denominador, voy a abrir paréntesis y voy a decir tangente de 58 menos tangente de 41. Eso es igual a 33.29. O sea que mi x me dio 33.29. Ahora, vamos a reemplazar el valor de x para calcular el cateto opuesto. Yo sé que tengo dos fórmulas para hallar mi cateto opuesto. Este fue el del primer triángulo, este fue el del segundo triángulo. Usted puede reemplazar en cualquiera de las dos, no hay problema. Pero uno siempre escoge la más corta y la más sencilla. En este caso sería x tangente de 58. Entonces, como x me dio 33.29, vamos a multiplicar por quién? Por tangente de 58. 33.29 por tangente de 58 me da mi cateto opuesto. Finalmente mi cateto opuesto me dio 53.27 metros. Ahora miremos la gráfica y vamos a reemplazar los valores. ¿Qué tengo yo? Que mi cateto opuesto me dio 53.27 metros, que es este que está acá, y que el valor de x, que no conocía, me dio 33.29, ¿cierto? Más el 28 de acá. Pero ¿qué me están viendo? Que calcule la altura del cerro, no la distancia, sino la altura del cerro. Entonces miremos, ya calculé este. Mire que me falta un pedazo aquí. ¿Y este pedazo de dónde lo puedo sacar? Pues yo miro acá, es la misma altura del teodolito, que es 1.75, que me dio el ejercicio. O sea que este pedazo mide 1.75. Por lo tanto, para calcular la altura total, voy a sumar 53.27 más 1.75. Eso me da 55.02 metros. Bueno, muchachos, espero les haya servido estos ejercicios. Nos vemos en una próxima oportunidad.